Seguimos en la programación con la ponencia El archivo y la historia literaria, perspectivas de trabajo con la colección Manuel Zapato Olivella y el fondo El CIAS Martán Góngora, a cargo de Peter Rondón Vélez. Peter Rondón es editor, escritor, licenciado en Humanidades por la Universidad de Antioquia y magíster en Literatura y Cultura por el Instituto Caro y Cuervo, ganador de la beca de investigación en Literatura 2021 del Instituto Distrital de las Artes de Bogotá y Dartes, con el proyecto Afromemorias del Caribe, Espiritualidad y Muerte Manuel Zapato Olivella. Miembro del Grupo de Investigación en Literatura Línea Afroindígena del Instituto Caro y Cuervo. En 2019 y 2023 fue investigador visitante del Centro para los Estudios del Caribe y Latinoamérica en Vanderbilt, una universidad norteamericana. Es investigador junior reconocido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Entre sus publicaciones se encuentran como editor y coautor junto a Carmen Millán, Entre Ecobios, Manuel Zapato Olivella, 1920-2004, como editor literario de cuentos, Plantas, Palabras, 2020, y su último libro, La muerte y la novela, del escepticismo a la plenitud, en Darío Jaramillo Agudelo y Tomás González. Recibimos con un aplauso a Peter Rondón Vélez. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. Bueno, yo en esta etapa de este simposio y de este encuentro, ya en el cuarto día, me uno una vez más al tono celebratorio de agradecimiento al profesor Darío por la invitación. Por supuesto que siempre es importante reconocer los esfuerzos que se están haciendo para crear esa historia de la literatura colombiana. Y mi trabajo, mis palabras en este corto tiempo van a versar precisamente sobre los archivos. Ya se ha hablado en varias oportunidades de ellos, sin embargo yo voy a, digamos, puntualizar un poco más qué trascendencia, qué importancia tienen los archivos literarios y también de carácter histórico en la creación de una historia crítica de la literatura colombiana. Yo me disculpo de antemano, aunque no es lo más apropiado, pero creo que lejos de mi discurso mejorar con los años, creo que está empeorando, y en esa circunstancia voy básicamente a leer lo que preparé, que me parece más oportuno, y también me disculparán ustedes, pero es inevitable para mí decirlo, y es la cuestión de que en alguna medida me siento también nervioso en la circunstancia de que las personas que me rodean en este momento y las que me han rodeado a lo largo de esta semana, pues para mí digamos que son en muchos sentidos admirables sus trayectorias, y en consecuencia son las personas que yo he leído y abordado a lo largo también de mi trayectoria, ¿no? Para comenzar, quisiera comenzar diciendo, y es que el archivo es, en una primera aproximación, por supuesto, aquí me introduzco en la esfera literaria y no me introduzco en otro tipo de archivos, en la circunstancia de que existen no solo archivos literarios, sino también archivos históricos, archivos legales y demás. Voy a focalizar mi propuesta, mi presentación alrededor de los archivos literarios. Y esta primera aproximación entonces sería que el archivo es un conjunto de documentos donde se ubican los dispositivos creativos que habita, inventa o interviene un escritor. Es un corpus integrado por información que no ha sido efectivamente conocida por el lector y contiene los materiales textuales que se dan desde la primera inspiración hasta las pruebas corregidas y el objeto publicado. El archivo en esta circunstancia ocupa el lugar de la biblioteca, donde ésta pierde autoridad sobre el sentido, pues conserva una memoria de los elementos estéticos y culturales en los cuales se inscribe la producción de un autor. Por ello, acercarse a él exige desarrollar una arqueología del saber para descubrir cuáles son los orígenes de un libro, sus condiciones de creación o las dinámicas intelectuales y editoriales que acompañaron dicha publicación. En este sentido, mi presentación destaca la importancia de contemplar manuscritos, correspondencia y registros audiovisuales al construir una historia crítica de la literatura colombiana. Ejemplifico mi propuesta con la colección, o los trabajos más bien que he desarrollado con la colección Manuel Zapato Olivella en Estados Unidos y el fondo del CIAS Martán Góngora, ubicado en el Instituto Caro y Cuervo en Bogotá. Más que presentarnos apuntes teóricos, busco anotar o hacer ciertas anotaciones sobre algunos puntos de trabajo para examinar un sustrato literario que puede dar cuenta de nuevas formas de leer la historia literaria. Precisaré mis apuntes bajo 3 perspectivas o enfoques que iré intercalando durante toda mi charla. El primero es el archivo como espacio íntimo. El segundo, el archivo como lugar de entrecruzamiento y retrato de las redes intelectuales. Si bien focalizaré las afro-latinoamericanas, en la circunstancia que aborda Manuel Zapato Olivella y el CIAS Martán Góngora, vale también mencionar que haré menciones a otros tantos autores. Y en tercer lugar, el archivo como espacio de análisis para comprender y acercarse al campo intelectual, cultural y editorial de mediados del siglo XX, teniendo presente el periodo de producción de los 2 autores que menciono. Es así que, antes de indicar
en términos mucho más prácticos y teóricos que es un archivo, quiero señalar algunas inquietudes que yo tuve cuando comencé a trabajar con los archivos. Precisamente gracias a la guía y el acompañamiento que durante varios años me brindó Carmen Millán, quien fue la que me introdujo en primer lugar al trabajo de archivo. Y es que al uno iniciarse en ese camino, es probable que susciten preguntas como las siguientes: ¿qué es un archivo? ¿Cómo se crea un archivo? ¿Acaso cualquier documento se puede catalogar como tal? ¿Y qué diferencias hay entre un archivo literario o histórico? En la era de la inteligencia artificial me parece que también se suscita una pregunta importante, y es si el archivo digital sigue teniendo las mismas consideraciones que lo tiene un archivo tangible, ¿no? En la medida que ya hay una asociación con el documento, sino hay una asociación a través de la pantalla. Si bien no tengo respuestas definitivas, digamos que estas preguntas me permiten indagar sobre cuestiones oportunas para ampliar el análisis literario y qué importancia suscita pensar el archivo en la construcción de una historia, en este caso de carácter crítico de la literatura colombiana. Hay un libro que menciono precisamente porque aborda cada uno de esos aspectos, y es un libro de Roberto González Chavarría, que es Mito y Archivo, una teoría de la narrativa latinoamericana. Y él ahí nos indica precisamente que el origen de la palabra, el origen de lo que conocemos como archivo, puede situarse en la ley de los imperios antiguos. Los archivos inicialmente comienzan como un conjunto de espacios en los cuales se guardan, se conservan todas las leyes que tiene un Estado para construir su nación. Y al mismo tiempo, él dice lo siguiente: es un lugar espacioso e incompleto. La espaciosidad que se relaciona con la custodia y la función atávica del recinto del archivo es un reflejo de la fuerza totalizadora de la ley. Y digamos que en toda esta exploración de entender el archivo como lugar primario, al menos en sus inicios, de lo que era la ley, pero que luego se amplió con los siglos a todo este conjunto de documentos que compete a la producción literaria de un escritor, mi acercamiento a los archivos fue de una manera muy curiosa, y es que para demostrar los entrecruzamientos posibles y las redes que se tejen entre los archivos, resulta que yo empecé a buscar en la sala de libros raros y manuscritos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Esta biblioteca tiene el fondo Nina S. de Friedemann. Yo me acerqué al archivo de Nina no por interés en Nina, sino por interés en Manuel Zapata Olivella. O sea, digamos que eso fue como una suerte de quimera, en la medida de que todo lo que estaba buscando tuvo puntos opuestos. En la circunstancia de que estábamos en ese momento haciendo el trabajo de lo que sería el libro Entre Cobios, y me acerqué para buscar información del primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas, que se celebró precisamente aquí en Cali en 1977. Y entonces, al estar el archivo de Manuel en Estados Unidos, la primera fuente que teníamos eran la colección de Nina S. de Friedemann, la antropóloga bogotana. Entonces, este acercamiento a los archivos se dio en términos anacrónicos, ¿no? En la medida de que mi acercamiento fue para buscar algo que sucedió hace 43 años. Y en esa circunstancia quisiera comenzar por abordar un concepto que me parece importante a la hora de tratar los archivos, y es el de memoria. En 1979, Milán Kundera publicó el libro De la risa y el olvido. En ese libro reflexiona sobre los intentos de los gobiernos comunistas para suprimir la memoria de su Checoslovaquia natal. Sobre Gustav Husat, el presidente checo instalado por los rusos en el poder en 1969, Kundera dice lo siguiente: si Franz Kafka fue el profeta del mundo sin memoria, Gustav Husat es su constructor. En su lucha sin tregua por masacrar la cultura nacional, este presidente del olvido expulsó de las universidades e institutos científicos a 145 historiadores checos. Uno de aquellos exilios es el historiador Milad Hul, amigo precisamente de Kundera, quien aparece en la novela y dice lo siguiente: para liquidar a las naciones, lo primero que se hace es quitarles la memoria. Se destruyen sus libros, su cultura, su historia, y luego viene alguien y les escribe otros libros. Entonces la nación comienza lentamente a olvidar lo que es y lo que ha sido, y el mundo circundante lo olvida aún mucho antes. Aunque esta idea resulta un poco apocalíptica, permite ver los archivos como un testigo documental del pasado, en la circunstancia de que se trata de una lucha de la memoria contra el olvido que se da en doble vida: comprender lo que ha pasado y asumir una mirada prospectiva hacia el futuro. Es decir, y aquí cito una fuente canónica frente al tema de los archivos, que es Jacques Derrida, y su célebre texto El mal de archivo, ¿no? La cuestión del archivo no es una cuestión del pasado, es una cuestión del porvenir. La cuestión del porvenir mismo, la cuestión de una respuesta, de una promesa y de una responsabilidad para el mañana. Esta condición de sentido alrededor del cual podemos pensar la historia humana obedece a que un archivo,
como lo señala Giorgio Agamben en un libro que me parece supremamente esclarecedor, que es Lo que queda de Auschwitz, el archivo y el testigo, publicado en el año 2000, él dice que el archivo se sitúa precisamente entre la langue como sistema de construcción de las frases posibles, es decir, la posibilidad de decir, de pronunciar, y el corpus, que reúne el conjunto de lo ya dicho, de las palabras que han sido efectivamente pronunciadas o escritas. Y el archivo entonces es la masa de lo no semántico, de lo no dicho, de lo no inscrito en el discurso escrito que está publicado, sino lo que queda por decir, aquellos vacíos que subsisten cuando uno lee una obra y cómo se resuelven a través de todos esos parches que nos entregan los archivos literarios. Es así que un archivo no solo es una conexión entre el pasado y el presente, o una forma de leer el pasado para iluminar el presente y el futuro, sino también es un contenido y un contenedor de todo el pensamiento y la construcción estética que hace un escritor del mundo. La transformación del mundo en lenguaje se vierte en el archivo porque en él se encuentran todos los documentos y procesos creativos. En él se conservan sus procesos de escritura, sus desaciertos, los elementos que exceden lo textual y comienzan a integrar otros aparatos que también se pueden considerar textuales bajo otros formatos diferentes a la palabra escrita, la imagen, el sonido, el video. Y aquí podríamos, para yo poder aterrizar un poco más esta idea, situar dos ejemplos que me parecen iluminadores y que hacen parte de la literatura occidental universal, por decirlo de alguna forma, y es por ejemplo son anécdotas muy repetidas, pero que me parece que dan cuenta de la importancia que tiene un archivo para iluminar el proceso creativo de un escritor, y es por ejemplo la biblioteca de Fernando Pessoa, ¿no? Fernando Pessoa cuando estuvo en vida solo publicó un libro, pero posteriormente su hermana Enriqueta Magdalena tenía un baúl en el cual se descubrieron todos los documentos y en el cual digamos se descubren todos los heterónimos que creó Fernando Pessoa en vida. Eso ya se encuentra disponible desde 1979 en la Biblioteca Nacional de Portugal. Y otro caso también famoso en los anales de la historia literaria es el de Franz Kafka. La publicación de toda su obra por parte de su amigo Max Brod, que realmente se rehusó y que es una anécdota muy repetida, también la cuestión de que él no quería publicar nada, pero precisamente podemos considerar el archivo como todo ese reservorio de su creación literaria, que Max Brod posteriormente publicó de manera póstuma. Es así que en el tema que nos ocupa de la creación de una historia de la literatura colombiana, el archivo también, tomando a propósito los ejemplos que acabo de citar de Pessoa y Max Brod, se pueden entender como un medio de interlocución para ubicar nuevos documentos, libros y fuentes. También retomando un poco lo que dice Giorgio Agamben, en la medida de que se trata de lo que no está dicho o lo que no hemos conocido todavía de la obra de un escritor. Uno de los ejercicios a nivel continental que desarrolló esta labor de una manera mucho más amplia y que me parece que genera un puente con la iniciativa del profesor Darío Henao como artífice del proyecto es precisamente la colección Archivos de la UNESCO. Esta colección fue iniciada en 1984 y fue dirigida por Amos Segala, y inicialmente en el 84, y lo menciono por este preciso motivo, es que 4 países firmaron ese convenio con la UNESCO. Fueron Argentina, Colombia, Brasil y México, para publicar 120 títulos de 22 países que no solo involucraban Latinoamérica, sino también países de habla portuguesa. En ese proyecto se buscaba dar a conocer los clásicos y publicar obras críticas desde la versión primera de los libros. Es así que por eso se llamó archivos, en la medida que se acudía a las fuentes primarias e iniciales de cada uno de los escritores para poder hacer nuevas ediciones de las obras que se consideraban canónicas, y ya hemos visto, como lo dijo la profesora Carmen Elisa, que existen muchos cánones, pero uno de esos cánones buscaba dar a conocer ciertas obras. Entre esos títulos vale destacar 2 de la literatura colombiana, La Vorágine y Cuentos de Tomás Carrasquilla. Y aquí vendría a ser una acotación, y es la cuestión de La Vorágine. Hace 8 años tuve la oportunidad de estar en la Biblioteca Nacional y ver el manuscrito de La Vorágine, o uno de los manuscritos, tomando en cuenta también lo que nos ha dicho Carmen Millán el día de ayer sobre la biblioteca de José Eustacio Rivera. Y es que en la Biblioteca Nacional se conserva una agenda que es realmente un libro de cuentas donde José Eustacio Rivera escribió La Vorágine. Tiene una caligrafía preciosa y uno va a ver los tachones, las enmendaduras que tiene el libro. Uno podría pensar este material inicial
para construir o publicar nuevas ediciones de La Vorágine desde el sustrato primario mismo de la creación, que es el libro en el cual se escribió a puño y letra. Para continuar esta analogía entre el archivo y memoria y en la conducción de entender el pasado para iluminar el futuro, recuerdo una introducción precisamente a propósito de lo que acabo de decir de la colección Archivos de la UNESCO, en una revista informativa que la UNESCO tenía que se llama El Correo. Esta revista se publica desde 1948, pero yo quiero hacer alusión específicamente al número 5 de 1989. ¿Por qué? Porque resulta que allí se dice que si los arquitectos de las pirámides de Egipto hubieran podido transmitir los bocetos y planos de los momentos que atravesaron dichas edificaciones, ¿qué nos podrían decir esos documentos? La respuesta inmediata es que tal herencia habría permitido conocer las motivaciones de la gran odisea y documentar aspectos de la idiosincrasia egipcia. Pues bien, en términos generales y comparativos, lo mismo ocurre cuando se accede a los archivos literarios. Ese corpus es una antesala de pistas, en él se conservan versiones previas, erratas, descuidos gramaticales que estructuran el libro y presentan un testimonio de la escritura como proceso cíclico nunca concretable. Leer los borradores, diarios y correspondencias, expresión de la identidad religiosa, política, cultural y étnica de un escritor habilita nuevas formas de interpretar su pensamiento. Pero esos inestimables borradores de nuestra memoria han desaparecido, al igual que se han esfumado desde entonces las primeras versiones de tantos escritores, ¿no? Y músicos, así como los primeros bocetos de tantos pintores y escultores. En esa circunstancia de desaparición y no valoración de los archivos, se desvanece con todo una huella de los titubeos, las dudas y las tensiones que a menudo traducen las vibraciones más reveladoras del alma en un lugar o una época. Ahora bien, cuando uno ingresa al archivo, además de todas estas privaciones que implica el no conservarlos, también se suscita un tema de carácter ético. ¿Cómo ingresar al laboratorio íntimo de un autor? Aquí entonces traigo a colación un trabajo de Greta Friedemann, la hija de la antropóloga Nina C. Friedemann, a propósito de un evento que hicimos en 2018 que se llamó 20 años sin Nina C. Friedemann, y ella decía: ¿qué es oportuno mencionar cuando uno accede a un archivo? ¿Qué datos decir, qué datos no decir? ¿Y cómo conducen esos datos a un análisis oportuno que no excede ni afecta la integridad de un escritor? Es así que antes de señalar qué materiales se ubican y qué importancia suscita, al igual que conocer, por ejemplo, las pirámides, uno podría preguntarse, ¿qué datos se ocultan en el archivo de Manuel Zapata Olivella y el CIAS Martán Góngora? Y aquí ya entro de lleno, quería hacer un poco esta divagación en torno a la importancia de los archivos a partir de diferentes autores, y aquí sí quisiera entrar ya de lleno a lo que es la colección Manuel Zapata Olivella y el fondo del CIAS Martán Góngora. En este caso, estamos viendo la colección Manuel Zapata Olivella, que se encuentra en la sala de colecciones especiales de la biblioteca principal de la Universidad de Vanderbilt, Jane Hare Library, y resulta que en esta página que estamos viendo fue un proyecto que se hizo a propósito del año 2020, el año del centenario de Manuel Zapata Olivella. Es un proyecto que se hizo dirigido principalmente por IDEARTES y la Universidad Nacional, en conjunto con otras universidades, donde también participó el Centro Virtual ISADS, la Universidad de Vanderbilt, el Instituto Caricuervo, la Patrimonio Fílmico Colombiano, Señal Colombia, Señal Memoria, un conjunto de instituciones. Lo que hicimos fue reunir todos los archivos posibles que existían de Manuel Zapata Olivella y ponerlos en una exposición virtual, exposición que se llama Manuel Zapata Olivella, trayectoria vital del Ecovio Mayor. Y estoy corto de tiempo, entonces si quiero decir, así avanzando rápido, cuando hablamos del archivo de Zapata Olivella no podemos hablar de un archivo único, se tiene que hablar en plural. ¿Por qué? Porque nos referimos a él no solo al archivo que se encuentra en Vanderbilt, también referimos a otros archivos menores como el que tiene su hija Harlen Zapata, o también el conservado en la Biblioteca Nacional de Colombia, donde destacan grabaciones del primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas, conferencias y un amplio registro fotográfico capturado por el célebre fotógrafo Nereo López. Sin embargo, la lista no se detiene allí. El Archivo General de la Nación, la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, Señal Memoria y el Centro Virtual ISADS también tienen videos, programas radiales e imágenes del escritor. Por este motivo, la exposición
y aquí hago referencia a esta exposición, reúne diferentes fuentes al rastrear los pasos del Ecobio Mayor. Ahora, el origen de la colección Manuel Zapata Olivella se remonta a 1965 con la fundación de la revista Letras Nacionales y a 1973 con la fundación la Fundación Colombiana de Investigaciones Folclóricas, que ejerció funciones hasta 1990, pero tuvo personería jurídica hasta el año 2007. Es así que desde ese instante comenzó el archivo grueso de lo que es Manuel Zapata Olivella, inicialmente en el barrio Río Negro, donde estuvo por 5 años, en unas bodegas, y posteriormente se pasó a la casa de Delia Zapata Olivella hasta su muerte en 2001. Aquí voy a correr un poco como para darles una ubicación temporal de cómo se creó la colección. Cuando Delia fallece, y por supuesto cuando fallece Manuel en 2004, el archivo continúa de mudanza en mudanza hasta llegar al hogar de una de sus hijas, Edelma Zapata Pérez. El reducido espacio del cual ella disponía hace que las condiciones de preservación sean muy precarias, y junto a su hermana Harlen Zapata buscan un mejor lugar. Es así que en el 2005 contactan al Ministerio de Cultura y el Archivo General de la Nación, tras lo cual el ministerio envía un catalogador y en 2006 logran tener un inventario inicial que registra 124 cajas. Esas 124 cajas, sin embargo, digamos, consolidaban lo que quedaba del archivo. Es así que las hermanas intentan ofrecer este tipo de documentos al Archivo General, al Ministerio de Cultura y a otras entidades del orden nacional. Ninguna de ellas interesada en adquirirlo, y aquí de pronto yo utilizaría un término que de pronto puedo estar desfasado, pero el de exilios documentales, ¿no? En la medida de que de una u otra forma, ya sea por condiciones políticas o sociales o culturales del país en esa época, hace 17 años, pues realmente nadie estaba interesado en obtener un archivo como el de Manuel Zapata Olivella. Es así que las hermanas comienzan a ofrecerlo al extranjero, y por intermedio de 2 personas, que son el profesor William Lewis de la Universidad de Vanderbilt y Paula Covington, la universidad asume como la batuta y adquiere el archivo, que llega finalmente en el año 2008 con alrededor de 150 cajas con una nueva redistribución. Esto también nos habla de que un archivo, cuando empieza todo el proceso de inventario y catalogación, no se trata simplemente de mantener. Hay 2 principios: de mantener el orden que estaba antes de que la biblioteca lo adquiriera y el nuevo orden que la biblioteca establece para ese archivo. Y en esa circunstancia, los archivos o los documentos o el tipo de materiales que integran la colección Manuel Zapata Olivella son obras originales, publicadas, manuscritos inéditos, una colección única de grabaciones en audio de tradición oral campesina, que se llama La Voz de Mis Abuelos, y fue uno de los proyectos bandera de Manuel Zapata Olivella con la Fundación Colombiana de Investigaciones Folclóricas. Y también hay un elemento de la correspondencia que me parece muy interesante. En Entrecobios, y ya se había publicado previamente, Lawrence Prescott escribió un texto que se llamó Hermano a Hermano, ¿no? En ese texto lo que él hace es recoger las dedicatorias de Langston Hughes, el poeta norteamericano, cuando le enviaba sus libros a Manuel Zapata Olivella. Es un diálogo en doble vía, pero Lawrence Prescott lo que hace es utilizar estas dedicatorias de Langston Hughes, y resulta que acá hay una cosa muy curiosa en este archivo. Por ejemplo, estas 2 cartas que ustedes ven aquí en la parte inferior son 2 cartas de Langston Hughes dirigidas a Manuel Zapata Olivella. Esos son el tipo de tesoros que uno se encuentra en una colección, ¿no? Y la importancia que suscitan los archivos. Ahora también uno podría encontrar otro tipo de documentos en la colección, y es precisamente la antesala de lo que sería Chango el Gran Putas. Todos consideramos que la obra de Chango el Gran Putas, Manuel Zapata Olivella la pensó por 20 años, pero realmente él tuvo varios intentos previos de escribir Chango el Gran Putas. Hubo 3 intentos previos específicamente, que incluso este año que tuve la oportunidad de regresar a Vanderbilt, los pude conocer más en detalle, y fueron 3 libros: El cirujano de la selva, La noche de los brujos y Viva el Putas. Resulta que cada uno de estos libros eran intentos iniciales de escribir Chango el Gran Putas. Chango el Gran Putas, la primera versión, que fue El cirujano de la selva, realmente comenzó como con un médico negro que llegaba a un hospital de provincia a través de un río en una champa, y lo que quería hacer Manuel Zapata Olivella era poner en diálogo todo lo que él llamó todo este pensamiento empiromágico, y ponerlo en relación a la cultura letrada del médico, cómo se enfrentaba a las culturas populares y a las religiones populares de las comunidades que estaba visitando ese médico. Ese realmente fue el primer intento de Chango el Gran Putas.
con El cirujano de la selva, luego vino La noche de los brujos y posteriormente Viva el putas, que finalmente se publicó como El fusilamiento del diablo, novela de Manuel Saturo Valencia. Es así que a través de la colección uno comienza a descubrir las antesalas creativas de este libro, que realmente se llama Chango el Gran Putas porque en unos textos que Manuel, en unos ensayos a mano alzada que están en la colección, él dice que lo que quería era tomar la figura del patas, ¿no? Que es esta figura un poco de un patán en la cultura antioqueña y demás, y que como que lo podía hacer todo, que luego termina teniendo la relación y el vínculo con la figura mitológica de Chango. Es así que la primera idea inicial se va transformando con los años hasta consolidar todo esto que fue la mitología yoruba expresada en Chango el Gran Putas. Por supuesto aquí lo digo de manera ligera, es una observación que requiere mucho más en detalle, pero lo digo así como para poder darme a entender de manera muy rápida. Y hay algo de otra novela que me parece supremamente bella, En Chimán hace un santo, publicada en 1963, la versión que nosotros conocemos. Resulta que esa novela comienza con el Día de los Muertos, y es los familiares visitando el cementerio en Chimá, y ahí aparece la figura después de Domingo Vicente Vidal Villadiego, que su casa se incendia y ya conocemos todo el resto de la narrativa. Hay un manuscrito previo de esa novela que comienza de una manera muy diferente y que me parece mucho más diciente y tiene una relación mucho más directa con el Día de los Muertos. Hay un manuscrito previo que comienza con más o menos alrededor de 20 páginas en las cuales comienza hablando el papá de Domingo Vidal. No se trata de comenzar el Día de los Muertos, no. El papá de Domingo Vidal se está preparando para el Día de los Muertos, para él qué colocarse, cómo vestirse, con quién poder hablar. Él ya falleció, pero está preparando eso para llegar a ese día y poder hablar con su hijo, poder hablar con su esposa, con sus hijas. Es aquí tenemos una constelación muy diferente de lo que conocemos de las obras publicadas, y nos podríamos hacer la pregunta, ¿qué llevó a Manuel Zapata Olivella a no publicar ese tipo de textos? Yo creo que me queda muy poco tiempo, pero quisiera pasar al Fondo del CIAS Martán Góngora. El Fondo del CIAS Martán Góngora fue adquirido por el Instituto Caricuerva en el año 2018, fue un fondo que me parece muy interesante porque yo tuve la oportunidad de participar en la adquisición de ese fondo, fue una experiencia muy catártica. Ustedes sabrán, el CIAS Martán Góngora, conocido como el poeta del mar, es un epíteto que le queda corto realmente, y que me parece a mí que, por ejemplo, la profesora Graciela Maglia quiere poner en discusión eso y lo pone en discusión porque toca dejar atrás esa cuestión de poeta del mar, político de tierra, ¿no? Es así que trascender simplemente los epítetos o categorías que buscan asignar un orden temático a un autor y a ahondar en su estudio crítico más allá de decir que es poeta del mar. El CIAS Martán Góngora nació en Guapi en 1920 en Cauca y murió precisamente aquí en Cali Valle del Cauca en 1984, una vida muy corta. En 2020 también celebramos el centenario de su natalicio, pero digamos que la figura emblemática de Manuel Zapata Olivella de una u otra forma también nubiló un poco lo que fue la figura del CIAS Martán Góngora, a pesar de que desde el instituto e incluso desde la Universidad del Valle se hicieron varios eventos alrededor de él. Este archivo precisamente, y es importante decirlo acá, porque fue en un simposio, Jorge Isaacs, donde Carmen Millán entabló conversación con Alfonso Martán Bonilla, y gracias al simposio Jorge Isaacs fue que el profesor Alfonso Martán Bonilla, sobrino y heredero del poeta, decidió donarnos la segunda parte de la colección del fondo. La primera se donó 6 meses antes, en junio del 2018, por iniciativa de Aleida Martán, la esposa, y sus hijos, David Vázquez, que decidieron darnos esa colección del poeta el CIAS Martán Góngora. Y es importante mencionar esto porque me parece que las anécdotas que se crean alrededor de un fondo también dan cuenta de la trayectoria intelectual de un escritor. Nos dan cuenta de procesos editoriales, y con procesos editoriales digo porque resulta que en el fondo el CIAS Martán Góngora se encuentran los ejemplares de la revista Vanguardia y Esparabel. Vanguardia, que fue la revista fundada por el CIAS Martán Góngora en 1938, que duró hasta 1942, y Esparabel, que tuvo periodos similares a Letras Nacionales y que duró hasta la muerte del poeta en 1984 con 115 números. Pero resulta que él utilizó también Esparabel como una plataforma editorial para él. Es así que los últimos números de Esparabel, del 110 al 115, son la publicación de algunos de sus poemarios. Esto nos habla de un campo editorial colombiano en la circunstancia de que muchos escritores afrocolombianos durante la segunda mitad del siglo XX no podían acceder a plataformas editoriales de gran envergadura. Es así que la autoedición también demarca y denota
una posición política por parte de los escritores para darse a conocer en el contexto nacional. Y algo que de pronto valdría la pena tocar aquí en este espacio, pues ya estamos cerrando porque nos queda este resto de jornada y el día de mañana, pero valdría también comenzar a examinar qué tipo de campo editorial estamos estudiando y cómo comprender el campo editorial para la creación de una historia crítica de la literatura colombiana. No es lo mismo una editorial independiente y pequeña a una editorial de gran envergadura como Planeta o Alfaguara, ¿no? O editoriales mucho más pequeñas, por decir algo, una editorial del Caribe que publicó hace unos años un libro de Transformación del Caribe, La Iguana Ciega, editorial Sílaba, que digamos tampoco es que sea una editorial, se puede considerar en muchos sentidos una editorial independiente pequeña, no de gran tiraje. Entonces también valdría comprender todos estos fenómenos del campo editorial que, por ejemplo, la profesora Pablo Andrea Marín Colorado ha estudiado más en detalle, ¿no? Pero valdría comprender cómo este campo editorial nos da cuenta de un modelo de lectura, de unos círculos de lectores que se construyen alrededor de la literatura colombiana y en específico de los autores afrocolombianos. Y creo que ya estoy sobregirado del tiempo, esperaba que me alcanzara para explicar otras cositas más que tenía por aquí, me quedó más de la mitad, pero bueno, ustedes entenderán que los tiempos siempre son precarios en este tipo de afanes para contar mucho. Intento abarcar mucho y lamentablemente pude abarcar poco. Yo creo que dejaría ahí con un apunte final, y es que en esos apuntes metodológicos, lastimosamente no pude entrar de lleno en la historia del Fondo del CIAS Martán Góngora, pero me parece que una forma de acercarse al archivo tenía como, la segunda parte era como ofrecer algunas herramientas metodológicas para el trabajo de archivo, pero me parece que quisiera apuntar a una, y es el catálogo. El catálogo como, no solamente como un inventario, como un listado de las obras publicadas en términos temporales, sino también porque la organización del archivo permite pensar, en vez de continuidades, contigüidades. Es decir, que un archivo no se asimila por este documento va tras otro, sino los vínculos que se pueden tejer entre los múltiples documentos que integran ese acervo documental. En esa circunstancia, lo que hace el catálogo, o una pista para entender el catálogo como método y metodología de trabajo para con el archivo, es otorgarle un modo de lectura a cada uno de los lectores potenciales de ese archivo. Le dice no solo los años que se publicó el libro, los títulos, los géneros, sino también le permite acercarse a otros elementos como los peritextos, que le dan cuenta más allá del género novela, cuento y ensayo, yo a qué me estoy enfrentando cuando estoy acercándome a un archivo. El catálogo sería una forma de trabajar el archivo de manera mucho más dinámica, y lo dejo ahí porque si entro más en detalle no me detengo, la pasión me embarga y sería difícil, ¿no? Bueno, tendríamos cerca de 10 minutos para preguntas. Me pareció excelente exposición, sobre todo la segunda parte. Esa primera parte, muy escolástica, yo creo que se puede ahorrar sin gran pérdida y que de pronto más bien relativiza lo valioso que Peter señala en la segunda parte, y es cómo, y lo dijo explícitamente, cómo en el archivo se da la posibilidad de meterse en la obra, en este caso de un gran escritor, o meterse en la obra de un teórico, un sociólogo, un filósofo, e identificar partes que no están en la obra escrita, en los documentos ya acabados, y que la gente pues los puede consultar en los periódicos, en las revistas. Entonces eso da una dimensión viva pues de los archivos, y algo que ofrecen, que por supuesto no encuentro recogida en la parte escolástica primera de la ponencia, y que me hace recordar, digo, la segunda parte, esto, entendido el archivo como una posibilidad de acceder a un laboratorio del pensamiento y de la creación artística,
una experiencia de alguna colega en la Universidad Nacional que fue en Alemania, en un pueblo, Marva creo que se llama, reúnen archivos de gente, de intelectuales muy importantes en Alemania, intelectuales, escritores, y ella fue a ver los papeles de ese sociólogo muy importante, Norbert Elias, y viendo la correspondencia de Elías, por ejemplo, con el psicoanalista francés, ahora se me acaba de ir el nombre, Lacan, había una correspondencia que no se conocía, y los eliasianos consagrados, es decir, aquellos que se clasifican y reputan como los que dan cuenta de la obra, ellos habían menospreciado el conocimiento y el cultivo, el estudio de Elías del psicoanálisis, el de Freud, pero también Lacan, y es más, porque Elías explícitamente fue muy crítico de Lacan. Entonces eso llevó a los comentaristas a asumir que no, que era un poco, que tenía una visión muy sesgada y poco favorable hacia el psicoanálisis, lo que no era cierto. Entonces esta colega de la Universidad Nacional descubre allí esto que hace, por ejemplo, que ella llegue a la conclusión: Elías retiró de su visión la importancia que inicialmente en la obra le dio al concepto de las figuraciones. No quiero entrar aquí en la explicación de ese concepto, pero los comentaristas lo presentaban con una cosa fundamental, y Elías en esa correspondencia, incluso en algunos apuntes sueltos como de memorias, dijo: no, yo me distancio de eso a lo que le di importancia en la primera parte. Y eso no está recogido en las obras que se han publicado de Elías. Pero desde luego con este acercamiento a ese archivo, pues logra de alguna manera modificarse parte de la visión que se tiene sobre Elías. Y por eso me pareció tan importante en tu segunda parte, insisto, esta aproximación y esta afirmación que me parece capital y que tú hiciste, y señalo mi admiración por esa frescura para hacerla, que es que allí, en ese laboratorio, se descubren, se identifican cosas que en la obra publicada, escrita, no están. Gracias y perdona por si hay algún elemento crítico en mí. No habíamos hablado acá, pero no sé por qué, de pronto no va para, pues su trabajo no va para allá, pero cuando habla que el archivo es una antesala de pistas, yo pensé en la crítica literaria, porque aquí no hemos hablado de crítica literaria, y cómo ese archivo construye quizá las otras posibilidades de crítica literaria. No sé si lo ha pensado por ahí o solamente a mí se me ocurrió que era por ahí algún camino, ¿no? Gracias por esos comentarios. Algo que me parece importante, a propósito de lo que dice el profesor Medófilo, es que el otro año celebramos el centenario del natalicio de Arnoldo Palacios, ¿no? 2024, sin embargo, por supuesto hemos hablado de la vorágine que cumple 100 años y es un evento realmente importante, pero también tocaría comenzar a darle lugar a otro tipo de escritores, ¿no? En este caso Arnoldo Palacios, que lo hemos mencionado o no se ha mencionado mucho a lo largo de estos días, y es precisamente porque en la correspondencia de Manuel Zapata Olivella se encuentran las cartas que Arnoldo Palacio le enviaba a Manuel cuando vivió en Francia. Todos sabemos que vivió por varias décadas allí, pero resulta que Arnoldo Palacio estaba muy descontentado de la política nacional
Manuel era como el vínculo y hay muchas cartas en las cuales incluso ellos hablan del general Gustavo Rojas Pinilla. Hablan, por ejemplo, de los proyectos de la revista africana en Francia, en la cual participó Arnoldo Palacios y en la cual él ayudó a que Manuel Zapata Olivella publicara algunos cuentos. Incluso algunas de las cartas que se encuentran aquí parecían, o Arnoldo Palacios le había colocado el sello de no leerlas, pero después le colocó la anotación como después de ciertos años las pueden leer. ¿Sí? Como ese también sería una característica de los archivos, y es que algunos archivos tienen clausuras, ¿no? O sea, o cláusulas cláusulas de que hay ciertos tiempos y periodos en los cuales se pueden leer. En el año 2018, con Carmen Millán, con el profesor Jaime Arocha, con las hijas de Nina C. de Friedemann, con Alberto Abello, en su momento director de la Luis Ángel Arango, inauguramos oficialmente el Fondo Nina C. de Friedemann. Y una de las cajas, las hijas pidieron que no se abriera al público, y va a estar cerrada por 10 años, si no estoy mal. En ese sentido, también comprender cómo respetar la obra de un autor que decide que ciertos documentos no se den a conocer al público hasta que él lo considere prudente. ¿Por qué? Porque esos documentos hablan de personas que todavía están vivas, pueden herir susceptibilidades, ¿cierto? Y en esa circunstancia lo menciono en relación con Arnoldo Palacios porque valdría la pena detallar cada una de las cartas que ustedes van a encontrar en esta página con Manuel, y van a poder perfilar un poco más el pensamiento político de Arnoldo Palacios, pero también su forma de escribir, lo que él sentía viviendo en Francia, que se sentía como una suerte de expatriado porque pues estaba ya alejado de todo y no sabía cómo habitar ese mundo. Entonces es muy interesante a propósito del documental que hizo Telepacífico de la vida y obra de Arnoldo. Y lo que menciona la profesora Carmen Elisa, sí, precisamente mencioné esta colección de archivos de la UNESCO, porque ahí hay un artículo en esa revista que escribe Leopold Sédar Senghor, también en estos vínculos y redes intercontinentales, el poeta senegalés presidente que también fue amigo de Manuel Zapata Olivella, y él ahí en ese artículo de Leopold Sédar Senghor, él dice que una edición crítica de una obra no se puede limitar a replicar los errores de las ediciones anteriores. Que una edición crítica no se trata simplemente de colocar anotaciones de por qué un autor utiliza ciertas palabras o no, sino de recurrir a la fuente primaria en la medida de que la edición crítica debe decidir si los errores que están en la fuente primaria deben replicarse en las nuevas ediciones. Y él asume la edición crítica como una reflexión profunda del proceso creativo que trasciende simplemente la obviedad de los errores, y dice que lo importante no es no repetirlos, lo importante es saber por qué se debe repetir un error. Porque un autor lo pensó de esa forma o lo pensó de otra. Yo opino que en esa circunstancia uno podría pensar el ejercicio crítico, ¿no? De simplemente no decir qué publicar y qué no publicar, sino también por qué no estamos decidiendo publicar eso. Y por eso mencionaba los campos editoriales, ¿no? El hecho de que un autor tenga baja circulación y no sea leído o conocido en el panorama nacional, diría uno, ¿sería mejor no publicarlo? Porque nadie lo ha leído, nadie lo conoce, pero hace parte de la historia literaria nacional. Entonces también como comenzar a jugar con todos esos elementos de los campos editoriales y el campo intelectual, ¿no? De cómo me reconozco, cómo me reconocen y cómo soy reconocido en términos literarios frente a una nación que se está construyendo y que todavía forja su historia. Y algo que el mito y archivo es, y a propósito de la presentación que tengo mañana, hay algo, y es que el archivo también habla de muerte, en la circunstancia de que la mayoría de los archivos a los que nos acercamos son póstumos, o sea, un autor ya muerto, y Estanislao Zuleta tiene este texto de hablar, precisamente se llama así, hablar con los textos, y dice que cuando uno lee un autor, uno debe partir del hecho de que ese autor esté muerto, porque usted como lector debe tener la capacidad crítica de resolver las dudas que le genera el libro. Usted no puede acudir yo no puedo leer Cien años de soledad y llamar a Gabriel García Márquez, dígame por qué escribió esto. Estanislao Zuleta nos dice eso en este texto que acabo de mencionar, y yo opino que también ahí habría una forma de leer el archivo, ¿no? Entender que las personas que están allí o que habitan ese archivo, como entes simbólicos, no podemos recurrir a ella para encontrar los vacíos. O sea, uno mismo, como investigador, como estudiante, como profesor, como académico, debe encontrar las pistas y las metodologías de trabajo que le permitan resolver las ausencias que usted encuentra en una lectura. Yo no siempre, es como decir, yo como hijo no tengo a mi mamá siempre al lado, no puedo recurrir a ella para que eso resuelva mis problemas. Un poco en esa analogía, un poco familiar, yo comprendo, sí, un poco insulsa también, pero valdría la forma de entender también el archivo como eso, enfrentarse a un objeto que uno mismo debe destruir y construir.
De Martán hay un libro muy bonito, por ejemplo, que es El diván del minusválido, que fue el último libro que escribió entre octubre y noviembre de 1983 y abril de 1984. Ese libro tiene algo supremamente doloroso, diría yo, porque en los poemas se llama El diván del minusválido porque resulta que en los últimos meses de vida del Elías Martán Góngora no podía desplazarse y estaba en silla de ruedas, y él solo escribía en el diván de su casa. Entonces, los poemas de este poemario muestran él cómo le tocaba ver televisión, cómo le tocaba escribir, cómo le tocaba alimentarse. Es un libro supremamente desgarrador en la medida de que nos muestra la vulnerabilidad de un hombre que trasciende la esfera pública y política por la que conocemos al Elías Martán Góngora y nos da un detalle de un hombre minusválido, lacerado, que está destruido psicológicamente hablando, porque así lo demuestran los poemas. Hay un poema que se llama Televisión y él dice: estoy cansado de ver la televisión, porque él dice: la pantalla está oscura y no puedo encenderla. Así dice el poema, es algo muy fuerte. Hay otro poema que es Las dos palmeras y es recordando la playa, el mar, la brisa, el viento, la arena. Y el poema entonces acoge esta aura nostálgica. Hay otros libros, por ejemplo el Faro de Ícaro, que o hay otro que es Mini Historias, y hay otro libro con 54 aforismos que no están publicados. El Fondo del Elías Martán Góngora tiene gran cantidad de materiales sin publicar. Este libro de aforismos, 54 aforismos, están referidos a la figura del padre y a la figura de él como nació en Guapi. Muchos críticos o varios críticos, no voy a decir muchos, varios críticos han señalado una disyuntiva en la trayectoria de Elías, y es que él se consideraba afrocolombiano pero era conservador. Recordemos que a mediados del siglo XX eso era una contradicción, que una persona declarada como negra o una entidad étnica afro perteneciera al partido político conservador. Pero Carlos Valderrama resuelve eso, el profesor de aquí de la Universidad del Pacífico, y él dice lo siguiente, que uno podría explicar eso a partir del término que Du Bois utiliza de doble conciencia. Yo puedo adscribirme una identidad y al mismo tiempo pertenecer a otra, o puedo tener un espíritu, pero mi espíritu también puede ir en dos direcciones. Entonces en el Fondo del Elías Martán Góngora vamos a encontrar todo ese tipo de curiosidades. Encontramos la primera carta de Ricardo Nieto, en la cual se le define el epíteto del Elías Martán Góngora, poeta del mar. Es una carta que está casi totalmente destruida, pero es una carta muy bonita, y hay algo que valorar. La biblioteca del Instituto José Manuel Rivas Zacconi en este momento está completando el proceso de catalogación de ese fondo. Por ejemplo, hay otro libro de mini historias, que son cuentos breves, y así podría mencionar varios más, ¿no? Hay muchos libros que tienen como, está Socavón, una versión que nosotros no conocemos. Socavón es una novela publicada por el Elías Martán Góngora, pero hay una versión de Socavón que intercala la poesía y la novela. O también está Mazorca de Ensueños, que fue el primer libro que publicó el Elías Martán Góngora en 1938, pero él dice que no parte de ahí sino Evangelios del Hombre y del Paisaje, que es 4 años después. Entonces la cuestión es que en 1938 Mazorca de Ensueños tenemos la versión original de Mazorca de Ensueños. Lo curioso es que esa versión tiene poemas que él arrancó. Entonces ahí tenemos también como la misma crítica que se hace a un autor y como ese velo que se coloca frente a lo que quiere que conozcan de él. Ese tipo de detalles yo podría decir del fondo. Tenemos unas curiosidades muy bonitas como el traje de etiqueta que él recibió, con el cual recibió muchos premios. Tenemos la máquina de escribir donde escribió sus poemarios. Tenemos todas las ediciones de revistas para Bel y Vanguardia. Tenemos también Árbol del Fuego, que es una revista llena de Aristaguieta, la poeta venezolana que tuvo una relación muy fuerte con él. Tenemos todas las ediciones de esa revista. Tenemos revisión de la revista Norte, del Frente de Poesía de México. Es decir, hay muchísimas cosas en ese fondo que vale la pena comenzar a detallar, y me parecen cosas muy, muy apreciables, ¿no? Bueno, fue la ponencia El archivo y la historia literaria, perspectivas de trabajo con la colección Manuel Zapato Olivella y el fondo El Elías Martán Góngora. Y un poquito parafraseando el trabajo de Tabucchi sobre Pessoa, pues estamos ante la posibilidad de encontrar baúles llenos de cobios. El texto de Tabucchi se llama Un baúl lleno de gente. Gracias a Peter Rondón Vélez, un aplauso para él.